Dice el apóstol Pablo que cuando cantemos debemos cantar con ¿qué? Con el entendimiento. Y cuando oremos, debemos orar con el entendimiento. ¿Qué es cantar con el entendimiento? Es comprender lo que estamos cantando. Y el autor de este himno se inspiró, ¿verdad?, pensando en ese albor cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez. Y él se formula esa pregunta en ese coro de este himno. Dice: ¿cuánto aún faltará? ¿Cuánto aún faltará? Sin embargo, dice: Señor, hasta que cante así, Cristo vuelve, aleluya. Cristo está volviendo. Eso no tengamos la menor duda. Esto se está terminando. Y cada acontecimiento que estamos viendo, que se está desarrollando, nos está diciendo que el Señor está volviendo. Por todos los puntos donde usted lo analice, usted encuentra que esto se está terminando. Tenemos dos opciones: creerle al Señor o creer a las fábulas. Si creemos a las fábulas, la religión de la prosperidad te está diciendo: aquí todo está tranquilo, aquí no va a pasar nada. Aquí ven que vamos a orar por tu negocio, ven que vamos a bendecir tu familia, y la gente prefiere recibir una bendición, entre comillas, que saber la verdad tal cual como está en la Biblia. Seríamos cobardes, seríamos mentirosos si nos paramos en estos podios y decimos que esto viene amor y paz. Queridos, no viene nada fácil para la historia de este mundo. Y no me cansaré de alzar la voz a través de las redes, a través de los podios, diciendo que esto se está terminando, aunque no sabemos el día y la hora, porque el registro sagrado dice que el día y la hora no lo sabemos, ni aún los ángeles del cielo, pero sí podemos decir sin temor a equivocarnos que esto se está terminando. Se le formuló una oportunidad a la mensajera del Señor, un hermano se le acercó a la mensajera del Señor y le dice: hermana Guay, como usted cree que el Señor vendría por ahí dentro de 10 años. Y la mensajera del Señor le responde a este personaje diciéndole: ¿y qué diferencia hay en que venga en 10 años o que venga mañana o que venga hoy? Nuestra actitud con respecto a nuestra preparación debe ser ahora. Nosotros tenemos que estar preparados, sea que el Señor venga ahora, en este momento, o venga dentro de 10 años. Cuán egoísta fue la actitud de aquel personaje, lo dice la inspiración, ¿no? Porque él dijo: bueno, si viene dentro de 10 años yo haría algunas cosas diferentes. Si viene mañana, bueno, otras cosas haría de una manera mucho más diferente. El ser humano se planifica. El que trabaja con agenda, hay gente que le gusta trabajar al garete, como golpeando al viento, ¿no? Sin trabajar con una planificación. Pero hay gente que se planifica para 50 años, para 30 años, para 100 años, para 200 años. Pero dentro de esa planificación que hace el ser humano se olvidó de su hacedor. Se olvidó de Dios. Y ha metido en su planificación tantas cosas, pero no ha metido a Dios en su planificación. No está Dios en las prioridades del ser humano. No de todos, pero de una gran mayoría. Y el profeta Isaías, en el capítulo 24 de Isaías, dice que la tierra, ¿qué pasó con la tierra? La tierra se contaminó bajo sus moradores. La tierra está envejecida. La tierra está cansada. Y el registro sagrado nos dice claramente por qué las consecuencias de lo que estamos viendo hoy que está sucediendo en la tierra. Recalentamiento global, la capa de ozono. Viene una reunión ahora
en noviembre, del 8 al 16 o el 18 de noviembre, en Egipto. Interesante, el sistema papal escoge a Egipto. Egipto, de donde Dios sacó al pueblo de Dios, lo sacó de Egipto, y este sistema quiere llevar de nuevo a Egipto al mundo. El Egipto espiritual, tipificado en el libro de Apocalipsis, Egipto y Sodoma. Y viene una reunión para hablar el tema climático, porque la tierra está agotada, en fin. Y se van a promulgar 10 mandamientos universales. ¿Y que acaso Dios en el Sinaí ya no promulgó los 10 mandamientos universales? Una de las razones por las que el mundo hoy está como está es consecuencia del quebrantamiento del pacto sempiterno. Traspasaron las leyes, quebrantaron el derecho, y por eso la tierra está en la situación como está. Esta nación, como otras naciones del mundo, ha quebrantado el pacto sempiterno. Esta nación, como otras, han quebrantado la ley de Dios. Y los gobiernos de la tierra, ¿qué están haciendo? Pasando leyes que van en contra de la ley de Dios. Dijo alguien en Norteamérica, es que Dios se olvidó de nosotros. El ser humano, con todo esto que está pasando acá en Venezuela y en el mundo, dice, Dios se olvidó de nosotros. No es que Dios se olvidó de nosotros. Nosotros, los seres humanos, nos hemos olvidado de Dios. Pusimos a un lado al Señor, pusimos a un lado el pacto eterno, su ley la dejamos a un lado, y pensamos que teniendo la ley de Dios a un lado, vamos a tener prosperidad y paz. El mundo sigue en el desenfreno que va llevando y nos está llevando a un caos. Y los 10 mandamientos estos que van a poner van en contra de la ley de Dios. Aprobación de leyes a favor de lo que Dios desaprueba totalmente. Homosexualismo, aborto, lesbianismo y pare de contar. Y los gobiernos de la tierra aprobando estas cosas. Y cuando nos levantamos los siervos del Dios Altísimo en contra de estas cosas, nos cercenan el derecho de palabra en las redes sociales. Pero Dios nos ha ordenado hablar. No podemos callar. Si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Y las piedras están hablando. Dios está moviendo gente en congregaciones fuera del remanente para que hablen y alcen la voz, porque nos hemos quedado callados. Hermanos queridos, la palabra de Dios en el libro de Timoteo, y quiero que vayamos a nuestra Biblia y busquemos en el libro de Segunda de Timoteo, porque el perfil radiográfico de lo que está sucediendo hoy en nuestro mundo lo encontramos en el libro de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3 dice, sepamos también esto, que en los postreros días vendrán hombres como amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos y sin santidad, sin afecto natural, y haciendo toda clase de males. Y es el escenario que estamos viendo hoy. El ser humano, segunda de Timoteo capítulo 3, desde el 1 en adelante, el ser humano se volvió en contra del Señor. Y teniéndolo a Dios de lado, el ser humano quiere que Dios venga en su auxilio. Y dice un poco más la palabra, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de los placeres, más que amadores de Dios. Díganme ustedes si es en aquel escenario que estamos viendo hoy. ¿Quién se interesa por el prójimo? ¿Quién se interesa por su compañero? Cada quien está preocupado por lo suyo. Y esto se está terminando. Porque el registro
libro sagrado nos da las pautas claramente, y cuando usted va al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, el Señor deja ciertas pautas interesantes. Y dentro de esas pautas interesantes que deja el Señor, nos está diciendo claramente que esto se está terminando. Y que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de los Hombres. ¿Cómo estaba la gente en los días de Noé? La gente estaba envuelta en su rutina. Nadie se interesaba por nadie. Y entonces no entendieron. El versículo 37 de San Mateo 24 nos dice: como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, la gente estaba haciendo literalmente lo que el ser humano está haciendo hoy. Envueltos en su rutina, envueltos en sus negocios, envueltos en sus transacciones comerciales, casándose, dándose en casamiento, comprando, vendiendo, dice, hasta el día en que no entró en el arca. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. Las gentes de hoy no quieren creer que esto se está terminando. Y como no quieren creer, siguen en su rutina, y la promiscuidad está a la orden del día. Esto se está terminando. ¿Ustedes vieron las noticias? Lo que está sucediendo en Aragua, lo que está sucediendo en Yaracuy, lo que está sucediendo en los Andes, lo que está sucediendo en la capital de este país. Como ejemplo. Pero miren lo que ha pasado en República Dominicana, lo que ha pasado en India, lo que ha pasado en China, lo que ha pasado en Corea, lo que está pasando en el sur, lo que está pasando en el mundo. El mundo entero está conmocionado. Hay un cambio total de las cosas. Y ya Elías, en la antigüedad, fue acusado por trastornar el sistema climático. Y el remanente de Dios va a ser acusado por trastornar el sistema climático en estos momentos. Somos un tipo de Elías. Y viene persecución contra el remanente de Dios. Porque si somos fieles, vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Miren, el César, el faraón, no puede imponer lo que quiere imponer. Pero nosotros tenemos que obedecer lo que dijo el Señor. Y si el Señor nos dejó 10 mandamientos, son 10 mandamientos que están esbozados claramente en Éxodo 20. Usted lee Éxodo 20 y ahí está el perfil de lo que Dios quiere en obediencia para el ser humano. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio. El que no diga conforme a esto no le ha amanecido. El ser humano es obediente a lo que dice el faraón. El ser humano es obediente a lo que dice el César. Pero el ser humano no quiere ser obediente a lo que dice un así dice Jehová. Miren el mundo. ¿Qué pasó con el mundo? El faraón dijo: cierren los templos, y el pueblo de Dios cerró los templos. El faraón dijo: quédense encerraditos en casa, y el pueblo de Dios se encerró en sus casas. Yo pregunto, ¿a dónde iba el sacerdote? ¿A quién iba el que contraía una enfermedad incurable en la antigüedad? Cuando una persona contraía lepra, ¿a dónde tenía que presentarse? ¿Al faraón? ¿Al César? ¿O a dónde tenía que presentarse? Tenía que ir a la iglesia establecida y se presentaba al sacerdote. Ahora, no encuentro en mi Biblia, en ninguno de los episodios, versículo a versículo, que algún sacerdote se haya contaminado de lepra por examinar a un leproso. Y el remanente de Dios le ha tenido tanto miedo a esta pandemia que preferimos ser encerrados. ¿A quién vamos a obedecer, queridos? Si morimos en Cristo Jesús, ¿qué es el morir? ¿Qué es el morir en Cristo Jesús? Eso lo dijo el apóstol, lo dijo el Señor a través de la palabra. Y todo siervo de Dios que en su puesto del deber le tocó morir, bendito sea el nombre de Dios, porque murió ganando.
Pero triste el que murió siendo un obrero inútil, siendo un obrero indolente, lo que se pierde. Ahora, ¿a qué nos llama el Señor? Querido, el Señor nos ha llamado a que con las botas puestas, si nos toca morir, morimos en el puesto del bebé. Pero tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Vienen leyes que no son leyes de salud propiamente. Vienen leyes que tienen que ver con adoración. Vienen leyes que van en contra de la ley de Dios. Y allí tú y yo tendremos que tomar decisiones. Pero lo que está sucediendo en nuestro mundo nos está diciendo claramente que los juicios retributivos de Dios están empezando a caer sobre las grandes ciudades. Seguimos en la ciudad. Seguimos en la ciudad. Porque pensamos que la hora de salir todavía no es el momento. Y hay líderes todavía que se paran en estos podios diciendo que no es el momento de salir. Y era ayer que tendríamos que haber salido de la ciudad. Nuestra indolencia ha permitido que muchos perezcan en las ciudades. Veía el titular de ayer en la tarde. 1.500 familias quedaron sin hogar en Caracas. Solo Caracas. Y conversaba con mi esposa anoche y decía, bueno, si son 1.500, pero que en ese hogar viviesen 2 personas, ¿cuántas personas son ya? 3.000. Son 3.000 personas, pero un promedio de 3, 4 personas que viven en cada hogar. Son más de 6.000 personas que se quedan sin hogar. Y eso acá, en China, en Japón, en India, en Corea, en Norteamérica. El sueño americano, la gente corriendo, arriesgando la vida por salir de la crisis, entre comillas, de Venezuela. Pero queridos, inevitablemente la crisis va a llegar a donde tú vayas, porque esto es mundial. La crisis llegará sin duda a Colombia, llegará a Estados Unidos, como está llegando el país primermundista, la primera nación como Estados Unidos, y hay inflación hoy en Estados Unidos. La gente no lo quiere creer. Europa está alarmada. En Europa haciendo colas para echar gasolina. En Europa haciendo colas para echar gasolina. Y decían que eso es en Venezuela. Hermanos queridos, la crisis se acrecentará y vendrá mundialmente porque el ser humano traspasó el pacto eterno, quebrantó la ley de Dios y se alejó de su hacedor. Y el ser humano, para que pueda realmente entrar en paz, tiene que volver a las manos de Dios. Quiero compartir unas citas del Espíritu de Profecía, hablando un poco de estos acontecimientos que se están desarrollando. Quiero solamente leer algunos fragmentos del Espíritu de Profecía. Quiero leer Testimonios para Ministros en la página 421. Y dice la inspiración: ya ha llegado el tiempo en que en un momento podemos estar pisando tierra firme y en el siguiente la tierra estará moviéndose debajo de nuestros pies. Y ocurrirán terremotos cuando menos se los espera. Miren, hoy estamos pisando tierra firme. El único fundamento que pensamos que es seguro, que es la tierra, ya está temblando como nada. Se están abriendo cráteres en medio de las ciudades que la gente se está quedando sorprendida. Un bosque entero, creo que fue en Australia, empezó a abrirse un pequeño agujero y de repente todo el bosque completo, la montaña completa, se quedó sumida en medio de un agujero y se fue a la misma. Y la gente se está quedando sorprendida por todas estas cosas que están ocurriendo. Pero San Mateo 24 nos dice que hoy hay guerras y rumores de guerra. ¿Hay guerra o no hay guerra? Estamos escuchando guerras. Y estamos a las puertas de una tercera guerra mundial, es lo que dicen los sociólogos. La inspiración dice que la guerra va a prevalecer para estos últimos días. No sé si una tercera.
pero la gran cantidad de armas nucleares que hay traerían una debacle, un cataclismo total en el mundo. Pero no solamente eso, el Señor nos dice que iba a haber terremotos en distintos lugares. En el oriente del país hace 10, 12 días hubo un temblor importante. Bueno, eso lo vamos a ver con más frecuencias. Manuscript Release, página 315, dice: en incendios, inundaciones, terremotos, en la furia de las grandes profundidades, en calamidades por mar y tierra, se da la advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Dice la inspiración que en medio de todas estas calamidades, el Señor está mostrándonos lo que viene a la tierra. Dios nos habla a través de estas calamidades. Y el Señor nos está diciendo que el Espíritu de Dios no va a contender para siempre con el hombre. La paciencia de Dios, queridos, tiene un límite. Y va a llegar el momento en que el Señor va a decir: hecho es. Y en el momento que el Señor diga hecho es, se terminó la gracia y el Señor aparece en gloria. El tiempo de lavar y planchar es ahora. El tiempo de limpiar nuestros caracteres es ahora. No podemos esperar para mañana. Comentario Bíblico Adventista en la página 958. Dice la mensajera del Señor: antes de que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes de los cielos. ¿Cuándo? Antes de que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes del cielo, todo estará convulsionado en la naturaleza. ¿Qué va a estar? ¿Cómo va a estar la naturaleza? Convulsionada. ¿Cómo los predicadores modernos hablan de amor y paz? Y se paran en los púlpitos a decir que lo que viene es amor y paz. Cuando el registro sagrado nos dice en Lucas 21, en San Mateo 24, en Timoteo, en el Apocalipsis, en el libro de Daniel, que esto va a ser un poco problemático, ¿no? Y antes de que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes del cielo, todo va a estar convulsionado en la naturaleza. Rayos del cielo, unidos con el fuego interno de la tierra, harán que las montañas ardan como un horno y que hagan fluir sus torrentes de lava sobre aldeas y ciudades. Ustedes vieron el año pasado cómo los volcanes arrojaron lava y se activaron volcanes en distintos lugares del mundo. El Señor hablándonos. Incendios incontrolables en Europa y en Estados Unidos en el verano pasado. Y la gente no quiere entender esto. Pero dice un poquito más. Habrá formidables terremotos y gran destrucción de vidas humanas. Si esta pandemia trajo muchas muertes, no sé qué es lo que traerá los terremotos y las inundaciones y los problemas que se avecinan sobre este mundo. Pero dice un poco más, otra cita, el evangelismo en la página 24, dice: se me pide que declare el mensaje de que las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremo serán destruidas por terremotos, incendios e inundaciones. El ser humano ha traspasado los límites de la misericordia. Hay ciudades que están traspasando los límites de la misericordia. Yo no sé si usted ha leído la cita que dice que cuando una ciudad rebasa el límite de la misericordia, el Señor envía juicio contra esa ciudad. Y este sistema, este país, por tanta brujería, por tanta idolatría, por tanta hechicería que se ha introducido en esta nación, el Señor está enviando juicio para ver si sus gobernantes se vuelven al Señor. Ojalá los gobernantes de esta nación se vuelvan al Señor. Y clamen como clamó el rey de Nínive. Y ayunó. Y a pesar de ser un transgresor, le clamó al Señor y ayunó y puso a toda la nación a ayunar. Y el Señor
en su misericordia, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Dios lo perdonó. Dios es un Dios perdonador, un Dios de amor. Pero el ser humano quiere paz, quiere tranquilidad, pero sin Dios. Sin hacer esfuerzos. Y sin hacer esfuerzos por buscar al Señor. Hermanos queridos, esto se está terminando. Y nosotros tenemos que inevitablemente entregar nuestras vidas al Señor, para que Él haga la diferencia en nuestro ser. Y termino con esta cita, porque en el año 99 sucedieron cosas terribles en el estado Vargas, y todo el estado prácticamente quedó destrozado. ¿Y qué hizo el ser humano? Reconstruyó nuevamente la ciudad y están habitando nuevamente allí. El estado Vargas actualmente estado La Guaira. Sí, ahora es estado La Guaira, tengo entendido. Llegamos con un nuevo nombre. Cuando una ciudad es destruida, ojo con esto, y tenga presente usted y yo en este momento esta cita, porque dice: cuando una ciudad es destruida, que nuestro pueblo no considere este asunto como algo sin importancia, ni piense que puede edificarse casa en esa misma ciudad, si se les ofrece una oportunidad favorable. Todos los que quieran comprender el significado de estas cosas, lean el capítulo 11 de Apocalipsis. Lean cada versículo y entérense de las cosas que aún van a ocurrir en las ciudades. Lean también las escenas descritas en el capítulo 18 del mismo libro de Apocalipsis. Si una ciudad ha sido destruida por los juicios de Dios, no debe ser nuevamente reedificada, porque nuevamente atraerá los juicios de Dios y será destruida nuevamente. Yo me quedo sorprendido ayer en la tarde cuando veo, y anoche, algunos videos que pasaron de lo que estaba ocurriendo ayer en la tarde en el estado Vargas. Ríos desbordados, deslados a través de las montañas, y la gente toda asustada gritando. Había una señora que clamaba, del video decía: Dios mío, le clamaba al Señor. Y yo le decía a Benjamín: Dios en su misericordia escucha el clamor de esa mujer. Pero queridos, lo que está sucediendo debe despertar en nosotros las alarmas para que estemos preparados para lo que se avecina. El Señor viene pronto y el reino de los cielos lo arrebatan los vencedores, los victoriosos. El Apocalipsis está lleno de promesas para los vencedores. El Señor dice: el que venciere heredará todas las cosas. El que venciere, dice el Señor, yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere se sentará conmigo en mi trono. Las promesas de Dios son para los vencedores. Dios nos dé la fe de Jesús para que podamos nosotros ser victoriosos. Es mi deseo en el Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor nuevamente y vamos a cantar para glorificar el nombre de Dios el himno 198. Hay un mundo feliz más allá.